La importancia del banco de semilla está enfocada en la conservación de semilla y sus variabilidades genéticas. A continuación, más adelante se hablará más a detalle el proceso del banco de semilla y el vivero. Protocolo que sigue el banco de semillas para asegurar el manejo del germoplasma se establece en función de una norma internacional que deben manejar los bancos de semillas. Esta norma internacional es la ISTA y se actualiza anualmente. Esta norma nos exige a nosotros, en primer lugar, ubicar rodales semilleros en los cuales nosotros aseguramos que esos árboles cumplan condiciones fenológicas para la recolección de frutos luego de establecer su floración. Establecido el proceso de monitoreo fenológico, nosotros hacemos un calendario fenológico para regresar a esas áreas donde están los árboles semilleros en un rodal semillero, valga esa aclaración, para hacer las recolecciones de los frutos. Hacemos recolecciones manuales, utilizando talento humano que escalan los árboles con tijeras o el método correspondiente según la especie que vamos a recolectar, porque no todas las especies se manejan con las mismas herramientas. Eso depende de cada especie. Hay especies como la cedrela dorata que con mover las ramas los frutos caen, pero hay especies como la Swietenia macrophylla, por ejemplo, que hay que utilizar las tijeras para cortar los frutos, o por ejemplo los pinos, ¿verdad? Hay que cortar los frutos. Escalados los árboles y bajados los frutos, entonces procedemos a transportar esos frutos al banco de semillas desde los rodales semilleros, y como pueden ustedes observar, dependiendo de las especies, entonces esas se encamillan, ¿sí? Y se sacan al sol para que puedan estar bajo el sol y ese fruto pueda abrir, porque viene cerrado en verde. Eso significa que cada fruto viene húmedo y ahora se seca y abre y expulsa las semillas. Sin embargo, especies latifoliadas como la cedrela, el liquidámbar, la Swietenia, entre otras, se secan bajo sombra, no bajo el sol. Y esas, producto de la cantidad de sombra a una relación 70-30, o sea, solo 30% de luz que entra, ellas se secan y se abren. Habiendo extraído las semillas, pasamos un proceso de limpieza de semillas. Y esas limpiezas, entonces, nos ayudan a nosotros a tener luego semillas que luego se muestrean y van al laboratorio. En el laboratorio se hace un análisis de viabilidad y de germinación para determinar en qué condiciones están esas semillas y finalmente ingresarlas a los cuartos fríos, que deben estar entre 4 y 8 grados centígrados. Ahí termina el proceso que manejamos en el banco de semillas hasta su almacenamiento. Utilizamos un protocolo. Ese protocolo tiene que ver con siempre la norma internacional a través de análisis de germinación y viabilidad. Pero los análisis de viabilidad son los primeros que hacemos en las semillas. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando corte de embriones, tetrasóleos y rayos X. Ahí nosotros podemos determinar la viabilidad que tienen estas semillas para germinar. Y luego, después de establecer la viabilidad, hacemos un análisis de germinación. El análisis de germinación es el que nos va a permitir indicarle junto con la viabilidad a los productores de plantas en viveros cuál es la cantidad de 1 kilo de semillas que ellos pueden ahora producir en su vivero. Por ejemplo, si el Pinus o carpa tiene 52,000 semillas total en 1 kilo, eso no significa que las 52,000 semillas van a crecer como plantas. Puede germinar un 90 o un 95% de esas 52,000. Eso significa entre 48,000 y 50,000 plantas. Entonces, seguimos un protocolo internacional a través de análisis en laboratorio para asegurar la calidad. Pero ahí no concluye eso. Ocurre que la calidad nosotros la aseguramos desde que seleccionamos el árbol semillero.
Desde ahí viene la calidad, porque no podemos seleccionar un árbol semillero lobo, por ejemplo. Un árbol semillero que esté ahí solo, o un árbol semillero que esté torcido, un árbol semillero bifurcado. Debe cumplir condiciones desde el árbol semillero con base a la norma para luego ir al laboratorio. Desde su creación tiene varios objetivos. El primero es asegurar el germoplasma para conservarlo y responder a flagelos que se nos presentan normalmente con incendios forestales, plagas y enfermedades, entre otras, inundaciones, etcétera, huracanes, y nosotros tenemos que tener ese germoplasma conservado para responder. Segundo, nosotros almacenamos germoplasma para restablecer a través de las áreas que han sufrido incendios, entre otras, y ser restaurada vía proyectos de reforestación. Tercero, para entrenar personal en proyectos, instituciones públicas y privadas para que puedan hacer procesos de recolección. Y cuarto, nosotros hacemos manejo de semillas para realizar actividades de comercialización. Entonces nosotros cumplimos 4 objetivos en el banco que al final contribuyen a restaurar en general situaciones que nos presenta, por ejemplo, el cambio climático a nivel mundial, porque nosotros enviamos semillas a diferentes países del mundo. El día de hoy nos encontramos en el vivero de los Nacifor haciendo una pequeña visita en la cual cuenta con diversidad de especies y también un sistema agroforestal. Vamos a hablar acerca de lo que es la preparación de la semilla en el vivero de Nacifor. Como bien sabemos, la reproducción de plántulas se hace a través de método asexual y sexual. En el caso de la semilla es un método sexual. Tenemos 2 formas de reproducirlas en lo que es el banco de semilla, es de forma directa e indirecta. Cuando hablamos de forma directa es cuando utilizamos la semilla y la incrustamos directamente en el sustrato que se encuentra en las bolsas de polietileno que normalmente vemos en los viveros. Y de forma indirecta es cuando ya utilizamos los que son estos bancales, que básicamente son germinadores. Entonces lo que hacemos es introducir las semillas que se encuentran, vienen así en bolsas, al menos en lo que es el banco de semillas de la universidad, en donde se encuentra el nombre científico de la especie. En este caso, este es una crisanta, Dagodia cristanta, perdón, y su nombre común es el cortés. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar una de las semillas e introducirlas de forma directa en lo que es el germinador. Posteriormente se convierte de una forma indirecta porque luego de aquí es traspasado a los bancales donde no se logró germinar totalmente la semilla, porque como bien se sabe hay una probabilidad de pérdida. Esa depende de cada especie y en cada uno de esta información que se comparte en el banco de semillas dice la probabilidad de germinación que tiene cada especie. Puede variar. Lo más recomendable es utilizar especies que se encuentren en una probabilidad germinativa arriba del 95%. Eso asegura que el 95% de tu producción al momento de hacer la siembra directa o indirecta, pues va a producir plantas. En Copete del Vivero tenemos una demanda muy importante en lo que son maderables. Cada vivero tiene un objetivo en específico. En el caso del vivero de Nacifor es que los estudiantes aprendan y produzcan el proceso de las plantas. Sin embargo, también damos al público en general lo que son las ventas mayormente de maderables. Tenemos disponibles las distintas especies de pino. También se venden caobas, se vende cedro, liquidámbar, acacia amarilla, acacia mangium y una gran variedad de especies. También tenemos especies ornamentales, como mencionar el napoleón, el laurel de jardín, la hortensia, entre otras que se pueden encontrar. Entonces, dentro del vivero tenemos una gran demanda, pero mayormente siempre son los maderables, en especial el pino y la caoba, las especies que más se venden o que más exige la población. Entonces, si nos vamos a un proceso de germinación, ¿de cuál le destinamos más tiempo? Pues son a estas especies. Las maderables que son las que más se venden en el comercio local. Para finalizar, los bancos de semilla y el vivero de la Nacifor son de suma importancia ya que están estrechamente relacionados entre sí para cumplir con los objetivos establecidos para cada semilla. En este punto podría ser para la conservación y por otro la restauración de las áreas degradadas.
Cabe mencionar que para estos lugares hay que contar con personal capacitado, ya que como pudimos ver en las entrevistas anteriores, se necesitan varios procesos técnicos para llevar a cabo cada actividad y adquirir el máximo rendimiento de las semillas.